los Hebreos capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Los versículos del 1 al 4 de la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Les invito, hermanos, que ustedes en silencio sigan la lectura de la palabra del Señor. Y estos 4 versículos dicen de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Tal vez no sepamos mucho de don Miguel Hidalgo, pero recordamos el 15 y 16 de septiembre. Tal vez no sepamos mucho de Che Guevara, no sepamos mucho de su vida, pero sabemos acerca de la revolución que él llevó a cabo aquí en América Latina. Tal vez no sepamos mucho de Miguel Ángel Buonarroti, pero sí de las esculturas y de las pinturas en el Vaticano. Y muchos de los grandes hombres en la historia los conocemos por sus obras. Pero en el caso del Señor Jesucristo es totalmente diferente. No hay persona tan incomparable como el Señor Jesús, ni tampoco de las obras tan incomparables que Él ha hecho y sigue haciendo. Y por eso el título de esta noche, en el mensaje de esta noche, basándonos en este pasaje, es el incomparable Señor Jesucristo. El incomparable Señor Jesucristo. Y veamos, hermanos, en este pasaje, cosas tan grandiosas en la persona del Señor Jesús. Los hechos grandiosos que Él ha hecho. Por eso es incomparable. No hay nadie como Él. No hay nadie que se asemeje a Él. Ni siquiera en el sentido humano, porque Él superó a toda persona. Y como Dios es inigualable. La carta a los Hebreos, hermanos, es un gran mensaje. Los 13 capítulos de esta carta tienen como centro al Señor Jesús en diferentes enfoques. Los primeros 2 capítulos de la carta a los Hebreos mencionan que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Los capítulos 3 al 4 mencionan que es superior a Moisés. Los capítulos del 6 hasta el 7 tienen que ver que Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón, porque él tiene un sacerdocio especial que es en el orden de Melquisedec, un rey del Antiguo Testamento. Y los capítulos que van del 8 hasta el 10, Jesucristo es mucho mejor y es excelente en cuestión de los sacrificios. Y los últimos capítulos del 11 hasta el 13 tienen que ver con el ánimo para seguir el camino de Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Así es que es una carta grandiosa. En algunas Biblias, y especialmente en las Biblias de versión 1909, decía Epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Pero la mera verdad es que nadie sabe quién la escribió, porque la carta es totalmente diferente a las cartas que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una manera muy singular de poder escribir sus cartas, ya sea a las iglesias o ya sea a algunos de los hermanos con quien estuvo colaborando para hacer la obra del Señor. Notemos en las cartas del apóstol Pablo que siempre comenzaba diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo,
a tal iglesia o a tal hermano y etcétera, etcétera. Y en esta carta no encontramos esa situación. No se sabe exactamente quién escribió esta carta, pero que fue una carta inspirada, sí. Es una carta inspirada por el Espíritu Santo en donde se magnifica y se exalta la persona del Señor Jesucristo en diferentes áreas tan especiales. Y en la manera como se presenta esta carta aquí, es como si fuese un sermón, como si fuera un mensaje dado por alguien frente a la iglesia o frente a los hermanos para animarles a seguir al Señor como el autor y consumador de la fe. De tal manera que en los primeros versículos que hemos leído, los del 1 al 4, estos versículos es un resumen de todo lo grandioso que tiene que ver con esta carta. Y aquí encontramos hechos asombrosos. En primer lugar, encontramos que la mayor revelación que hemos recibido de parte de Dios, que el mensaje más grandioso que se ha recibido en los hombres, en la humanidad, es a través del Señor Jesucristo. En la antigüedad el Señor habló de diferentes maneras. Hablaba a través de sueños, hablaba a través de un pectoral, de un cuadro de oro que llevaba el sumo sacerdote con piedras preciosas. Eran 12 piedras preciosas y en cada piedra preciosa había el nombre, estaba escrito el nombre de una de las tribus de Israel, más bien las 12 tribus de Israel, y Dios se manifestaba a través de ese pectoral. Dios hablaba a través de diferentes maneras, a través de visiones, pero Dios terminó hablando a través de los profetas. Sin embargo, aquí en esta carta se nos menciona que la más grande revelación es a través del Señor Jesús. Él es la palabra viviente, es la palabra viva, es la palabra que transforma, es la palabra que nos hace ver la vida de una manera diferente, es la palabra que nos da la esperanza de vida eterna, es la palabra que transforma nuestra vida diaria. Cristo es todo en nuestras vidas, de tal manera que el apóstol Pablo podía decir con plena confianza: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice los primeros 2 versículos de esta carta: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, es decir, a las generaciones pasadas, por los profetas. Dios les habló en las generaciones pasadas por los profetas. En estos últimos días, postreros días o últimos días, nos ha hablado. Dios nos ha hablado a través del Señor Jesucristo, a través de Cristo mismo, el Hijo. Un día Felipe le dice al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo le dijo tan claramente y contundentemente, le dijo: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, tener al Señor Jesucristo, tenemos lo más grandioso para nuestras vidas. Dios se apiadó. Dios tuvo misericordia de nosotros, que nos dio el regalo más grandioso que nos pudo dar, y es el mismo Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios dice: gracias a Dios por su don inefable, y el don inefable es Cristo. El don maravilloso que ha llegado a nuestras vidas y que nos hace vivir con la esperanza, que nos hace vivir en victoria, que nos saca de las diferentes situaciones de nuestra vida, aún en los momentos más críticos, es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las victorias diarias, lo que pasamos diariamente ante las adversidades del mundo, los ataques del mundo, el ataque del enemigo, las presiones que tenemos, las situaciones que vivimos, Dios nos da la victoria a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso Él es incomparable. No hay amigo como Cristo, dice uno de nuestros himnos, y es la verdad. No hay amigo tan fiel como Jesús. No hay persona que tenga una enseñanza tan profunda y tan animadora y transformadora como la del mismo Señor Jesucristo. Por eso en esta carta se nos anima y incluso hasta se nos advierte a no abandonar el camino que ahora tenemos,
el camino nuevo y vivo que nos acerca a Dios, que es a través del Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande, hermanos. En este pasaje, hermanos, se menciona al Señor Jesús como el Hijo. Y la palabra hijo no significa que es un hijo en el sentido como nosotros lo conocemos. No es en el sentido natural, no en el sentido de engendrar a un hijo, sino en el sentido de darle un título grandioso. La palabra hijo demuestra que Él es divino, Él es Dios. Y en el Salmo 2, por favor, les invito a usar sus Biblias. En el Salmo 2 se nos hace ver esta situación. En el Salmo 2 dice de la siguiente manera, fijémonos, hermanos, en el versículo 7. Versículo 7 del Salmo 2. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora aquí el verbo engendrar no es engendrar en el sentido como nosotros lo conocemos como seres humanos. La palabra engendrar aquí, desde el punto de vista de la terminología hebrea, significa que se ha revelado. Yo te he revelado. Tú has salido de mí para revelarte ante el mundo. Eres mi hijo. Y es lo que el escritor de Hebreos está manifestando, que Él es Dios en toda la extensión de la palabra. ¿Y cómo se demuestra que es Dios? Por las obras que Él ha realizado. Y ahora veamos, volviendo otra vez a la carta a los Hebreos, las tremendas obras que ha hecho. Número 1, dice en el versículo 2, a quien constituyó heredero de todo. Todo el mundo le pertenece al Señor. Todo el mundo. No importa las naciones, no importa la gente, no importan las razas. Todo le pertenece a Él. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y Cristo es el heredero del mundo. A Él le pertenece todo. No hay nada que no le corresponda a Él. Lo tiene como herencia, porque es la herencia del Padre por ser un hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De tal manera que Él puede hacer lo que quiera en este mundo porque es el heredero de todo. Pero aquí hay una cosa asombrosa. Siendo Él el heredero de todo lo que hay en este mundo, nos hace partícipes también de su herencia. En Romanos capítulo 8, versículo 24, dice de la siguiente manera. Ahora nos pasamos hasta Romanos capítulo 8, y perdón, es el versículo 17, no es el 24, es 17. Romanos 8, 17 dice, y si hijos, refiriéndose a los creyentes en Cristo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y mire, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, coherederos en Cristo, herederos de Dios y coherederos en Cristo. Y un día vamos a poder compartir el reino del Señor, poder compartir su gloria, poder estar en este mundo. Ahora, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo se va a cumplir esta enseñanza, esta profecía, este mensaje? ¿Cuándo se va a realizar? Cuando el Señor Jesús venga y tome posesión de todas las naciones, porque Él las va a regir con mano de hierro, con vara de hierro, dice el Salmo 2 y también lo dice el capítulo 19 de Apocalipsis. Y Él va a reinar por 1000 años y estaremos con Él. Su herencia nos las va a compartir. Miren qué bendición tan grande, porque vamos a estar disfrutando de su presencia. Ya no en la condición en que estamos ahorita, sino en una condición totalmente diferente y perfecta delante de Él, participando de esa gloria maravillosa de Él. Y dice todavía, veamos una cosa más todavía. La segunda cosa, Él es el heredero de todo, pero ahora veamos una cosa más de su grandiosa divinidad. Y por quien asimismo, Cristo mismo hizo el universo. Todo lo que se está descubriendo hoy en la actualidad en el mundo y en el universo, todo lo hizo Él. Todo lo hizo con perfección. Todo lo hizo con leyes que manejan y gobiernan
todo el universo de una manera tan perfecta y Él lo hizo con su sabiduría y con su poder, ¿sí? Cuando leemos en Génesis capítulo 1 que dice el Señor, sea la luz y fue la luz, es la voz del mismo Señor Jesucristo que está haciendo realidad esa luz y todo lo que tiene que ver con la creación, porque Él lo hizo. En Colosenses capítulo 1, por ejemplo, el apóstol Pablo también menciona acerca de este hecho asombroso de que Él es el creador de todas las cosas. Ahora vayamos a Colosenses capítulo 1 y versículos 16 y 17 y dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué subsiste este mundo? ¿Por qué vemos las lluvias? ¿Por qué vemos el calor? ¿Por qué vemos los fenómenos? ¿Por qué existimos? Por Él, porque Él es nuestro creador. Y miren qué bendición tan grande. Qué bendición para nosotros saber que el que trajo una vida nueva, Él es el creador del universo. Tercera cosa que podemos ver aquí en la carta a los Hebreos acerca del Señor Jesús y de quién es Él y lo que ha hecho. Dice en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Está hablando de Dios. Cristo mismo es la imagen, es el resplandor de su gloria. Cuando vemos el amanecer en las montañas, inmediatamente decimos, ya viene el sol. Cuando vemos esa luz en la mañana, aunque no veamos al sol, pero el hecho de ver su luz, ya podemos decir, ya viene el sol, ya va a aparecer el sol. El mirar a Cristo es mirar a Dios, es saber que Dios, el Dios grandioso, el Dios único y verdadero, es Cristo mismo también. Sí, miren qué bendición. Y luego dice el escritor de Hebreos, y la imagen misma de su sustancia. La palabra imagen que se utiliza aquí tiene que ver con los sellos antiguos. Cuando el rey colocaba de su anillo el sello en un documento, ese documento tenía mucha autoridad porque estaba sellado con el anillo del rey. El leer un documento con el sello del rey era inmediatamente pensar, el rey me está diciendo esto. Cuando vemos al Señor Jesús, por decir así, tenemos el sello de Dios. Estamos mirando lo que Dios nos está hablando, lo que nos está diciendo en la manera como nos está guiando, porque estamos mirando a Dios en la misma persona del Señor Jesucristo. Una cosa más todavía podemos leer en este versículo 3. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué está llegando tanta lluvia a nuestro país? ¿Por qué ahora los lagos que en años, hace 2, 3 años, se estaban secando, ahora están llenándose? ¿Por qué está reverdeciendo el lago de Texcoco llenándose de tanta agua? Porque Él lo sustenta con su poder. Él hace que caiga la lluvia o que llegue la sequía o que llegue la abundancia o que haya nieve. Él sustenta todo y no solamente en este mundo, sino en todo el universo. Así es que qué bendición, hermanos, porque Él controla todo. Y al controlar el universo podemos estar plenamente confiados de que Él controla también nuestra vida y Él sabe lo que nos pasa. A veces pasamos por situaciones adversas y difíciles y dolorosas. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me llega esto a mí? Pero no nos imaginamos que el dador de la vida, el dueño de este mundo, tiene el control de todas las cosas y Él sabe lo que nos está pasando porque Él va a traer un bien a nuestras vidas. Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Debemos de estar siempre confiados de que Él tiene el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Que nada
de lo que nosotros vivimos pasa por alto a los ojos del Señor. Él está plenamente consciente de lo que pasa en nuestras vidas. Y si Él a veces permite que nos llegue cierta adversidad, es porque más adelante va a venir una tremenda bendición en nuestras vidas. Así es que tengamos presente esto. Una cosa más todavía, miremos lo que sigue diciendo la carta a los Hebreos. Dice todavía, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. La palabra purificación tiene que ver con limpieza. Lo que nos hundía, lo que nos afectaba, lo que nos arruinaba nuestras vidas, lo que hacía que viviéramos mal delante de Dios y estuviésemos alejados de Dios, Él ha venido a ser el remedio de nuestras vidas, porque Él ha traído la limpieza a nuestro corazón para podernos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, sin santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad ha llegado a nuestros corazones por medio de su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Hemos sido limpiados perfectamente para tener comunión con Dios el Padre. De tal manera que podemos orar con plena confianza. Podemos decirle al Señor, Señor, me pasa esto, tengo este tipo de problemas, tengo este tipo de necesidades, tengo este tipo de situaciones. Y Él nos va a escuchar porque Él ve lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Miren qué bendición tan grande. No olvidemos, hermanos, que Cristo llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Él hizo lo posible para remediar el problema entre Dios y nosotros. Siendo enemigos, dice Romanos capítulo 5, siendo enemigos, venimos a ser reconciliados por medio de Cristo. Mire, y el Señor nos amó tan profundamente que entregó su vida a favor nuestro. Y hay una cosa muy interesante en esta carta, hermanos, que el Señor toma un sentir familiar hacia nosotros. Aún no siendo más que hombres y mujeres bajo perdición y de camino a la condenación eterna, por su muerte en la cruz, Él nos llama de una manera especial. Y les invito a que vayamos al capítulo 2 de la carta a los Hebreos, por favor. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, dice de la siguiente manera, veamos por favor, dice en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante, y mire, ahí está la familiaridad, semejante a sus hermanos. ¿Cómo me llama el Señor Jesús? Me llama hermano, me llama hermano. Y Él actúa de una manera grandiosa, porque siendo nuestro hermano mayor, nos dio el rescate que necesitábamos. En el Antiguo Testamento, el hermano mayor llevaba la responsabilidad de llevar a la familia adelante. Cuando faltaba el papá, él tomaba el lugar de poder sacar a la familia. De tal manera que por eso es que en el Antiguo Testamento al hijo mayor se le concedía las 2/3 partes de la herencia. En el Antiguo Testamento al hermano mayor se le llama el Goel, es decir, el que redime, el que es capaz de poder solucionar el problema de su otro hermano o de su familiar. Y en este caso Jesús solucionó nuestro gran problema, el gran problema del pecado, y por eso nos llama hermanos. Y dice todavía, hermanos, dice en este versículo, por favor, sigamos leyendo, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Miren qué bendición tan grande. Ahora, regresemos, hermanos, al versículo 11. Versículo 11 de este mismo capítulo 2. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, es decir, a través de Cristo. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué cosa?
hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Hay una canción que en los años 60 entonó un grupo inglés llamado Los Rollies y se hizo muy famosa esa canción. La letra en español de esa canción se llama No es una carga, él es mi hermano. Se hizo muy famosa esa canción, pero esa canción tiene una historia. La historia fue que una noche en la ciudad de Washington estaba nevando muy fuerte. Y se escuchó en la puerta de un orfanatorio los toques muy fuertes. En ese orfanatorio había un sacerdote que atendía a los niños desprotegidos. Salió a la puerta y vio a un niño casi muerto de frío, pero cargando a otro niño. Y entonces el sacerdote los vio y estaba con el tremendo frío, inmediatamente los pasó. Y entonces, llevándolos al comedor para darle sopa caliente, le dijo al niño grande, ¿no te es una carga tu hermano? ¿No te es una carga este niño a su otro chiquito? Y entonces el niño le dijo, no es una carga porque es mi hermano. Y Jesús nos llevó a la cruz y nos dice lo mismo. No eres una carga, eres mi hermano. Derramando su sangre, nos hizo partícipes de esa familiaridad. Cuando lleguemos al cielo, nos va a dar un abrazo porque nos va a decir, eres mi hermano, eres mi hermano. Mire qué bendición. Y una cosa todavía más, dice la carta a los Hebreos, en este versículo 3. Todavía una cosa más, con la finalidad de que veamos lo inigualable que es nuestro Señor Jesucristo, lo incomparable que es. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Por dos cosas que se menciona aquí mismo en este texto, en esta parte. Una, porque fue exaltado por la obra que él hizo, para recibir un nombre que es sobre todo nombre. Pero la segunda cosa tiene que ver con nosotros, para seguir intercediendo a nuestro favor. Hebreos 7:25 dice de la siguiente manera, hermanos. Hebreos 7:25 dice así. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tal vez usted podía pensar en un momento de angustia, de desesperación, de tristeza, de decepción. Podía pensar, nadie me quiere, nadie piensa en mí, a nadie le importo. Pero mire, eso no es verdad. Como hijos de Dios le importamos a la persona más grandiosa de todo el universo, que es Cristo mismo. Y Él dice que está siempre intercediendo por nosotros, siempre. Y la palabra siempre es siempre, día tras día. Así es que si nos sentimos solos, si nos sentimos agotados, cansados de esta vida, si nos sentimos presionados pensando que no tenemos más oportunidades de salir triunfantes, hay alguien que está pensando siempre en nosotros y está intercediendo, y es nuestro incomparable Señor Jesucristo. Y remata la carta a los Hebreos en los versículos del 1 al 4, en el versículo 4 diciendo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué los ángeles? ¿Por qué los compara con los ángeles? La palabra ángel
ya sea en hebreo o ya sea en griego, significa mensajero. El fiel mensajero, el mensajero que ha traído palabra de vida eterna a nuestra vida, es el Señor Jesucristo. Mejor que los ángeles. Los ángeles han hecho un trabajo especial a través de la historia y lo siguen haciendo. Los fieles servidores del Señor, pero Cristo es superior a ellos. Y por eso, hermanos, la carta de los Hebreos dice que es superior y más excelente que ellos. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, y con esto vamos a terminar. En Filipenses capítulo 2, versículos del 9 hasta el 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué es, hermanos? Es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor, el verdadero Señor, el Señor de nuestras vidas, el Señor que nos lleva de bendición en bendición, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de una esperanza maravillosa, es el Señor Jesucristo. Por eso, en esta noche, al celebrar la cena del Señor, al poder meditar en lo que representa el pan y el vino, debemos decirle: Señor, gracias porque pensaste en mí. Gracias, Señor, porque por tu muerte en la cruz del Calvario me has dado una posición tan incomparable. Me lo diste de pura gracia porque no lo merecía. Pero, Señor, lo hiciste por mí. Mire qué bendición. Al recordar la cena del Señor debemos estar sumamente agradecidos y además con el propósito, con el fiel propósito de cada día servirle mucho más, porque un día entraremos en gloria y Él nos va a decir: qué bueno que estás aquí conmigo, hermano mío, porque somos sus hermanos. Qué bendición. Les invito, hermanos, que abramos nuestros coritarios y cantemos, hermanos,